Periodismo al dedillo. En buenas manos. Con Ana Virginia Escobar. En RCR, en Globovisión, hasta que llegó el momento en que tuvo que ir a Panamá con su familia. Buenos días, Ana Karina, qué gusto conversar contigo esta mañana. Para mí también, Ana Virginia, les mando un abrazo a todos en el estudio y por supuesto a todos los venezolanos que nos escuchan desde Caracas, desde Venezuela y desde cualquier parte del mundo, como seguramente están conectando contigo. Seguro. Fíjate, Ana, ¿cómo ha sido, cuántos años tienes ya tú allá en Panamá, en Ciudad de Panamá? 4 años, justamente desde el cierre de Globovisión. Exacto, cuando cerró Globo, tú y tu esposo, tu niña estaba chiquitita, ¿no? El cierre de la Globo que conocían antes, el cierre, dije, la venta de Globovisión. Exacto. Desde ese momento estoy en Panamá. Exacto. Ustedes deciden emigrar, bueno, por esta razón, ¿ya tenían ese plan montado? ¿Cómo fue esa idea de ustedes hacia Panamá? Bueno, ya era la 4ª vez que yo me quedaba sin trabajo por razones políticas. Uh-huh. Entonces ya, bueno, tú lo sabes, la cantidad de periodistas, así como trabajadores de PDVSA y de otras áreas que por la persecución política nos hemos quedado sin trabajo una o varias veces, pues bueno, ya se habían cerrado todas las puertas y al fin y al cabo pues uno tiene una familia claro. Con la cual tiene que resolver. Uh-huh. Y justamente ya después de esa 4ª vez, bueno, ya ¿dónde más voy a ir yo a buscar trabajo? Uh-huh. ¿A qué otra emisora de radio me va a contratar si ya 2 me han votado por razones políticas? Uh-huh. Si ya en 2 canales de televisión me han votado por razones políticas. Claro, ¿y cómo ha sido esa adaptación en Panamá? Y si has visto alguna diferencia, Ana, desde que llegaste hace 4 años y cómo es la adaptación de los venezolanos, el trato de los venezolanos en estos últimos años, por decirlo así, o meses. Bueno, lo primero que quiero decir para comenzar esta entrevista es, quiero exaltar el agradecimiento. Lo primero y es algo que yo en lo particular me repito en todas las áreas de mi vida, uno tiene que ser agradecido y lo uh-huh. primero que tengo que decir es que nos sentimos agradecidos porque uh-huh. estamos siendo recibidos en casa ajena, claro. en Panamá y en muchos otros países del mundo. Uh-huh. Lo otro que quiero decir es que nadie tiene la verdad la construimos entre todos y yo voy a dar mi visión con el análisis periodístico que hago, pero también estoy dentro del bosque que estoy analizando, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Y tengo pues una visión que no quiero decir que sea toda la verdad. También hay una contraparte y las monedas tienen 2 caras. Dicho eso, voy a hacer un análisis en el que trato de ser lo más objetiva con el ejercicio que hemos hecho a lo largo de tantos años como periodistas. Lo primero tengo que decir, somos muchos, Ana, somos muchos. Muchos venezolanos allá en Panamá. Sí, te oigo perfecto. Bueno, mira, hay alrededor de 2 a 3 millones de venezolanos en diáspora en el mundo. Uh-huh. Somos unos desplazados de guerra y eso es lo que somos. Nos fuimos en aviones con un par de maletas. Ya la gente se va en autobús, como tú lo sabes. Uh-huh. Tenemos conocidos y amigos y colegas que se están yendo en autobús recorriendo 4 y 5 países para llegar a su destino final al sur de América. Uh-huh. Estamos haciendo la ruta de Bolívar en el 2017 uh-huh. y somos 2 o 3 millones de habitantes desplazados de guerra, con lo que eso significa emocionalmente que llevamos encima, yendo a otros países del mundo. Entonces no es lo mismo llegar a un país como Estados Unidos, donde hay 350 millones de habitantes, o a una España o una Colombia con 50 millones de habitantes, o a un México con 130 millones de habitantes, que son buenos destinos donde hay colonias, o no lo llamemos colonias, grupos numerosos de venezolanos en diáspora, uh-huh. que llegar a un país como Panamá, donde hay 3 millones de habitantes. Uh-huh. No es lo mismo. Además hay un dicho popular que es muy sabio: al tercer día muerto hiede. Cuando tú llegas a casa ajena, eres una novedad y te aprecian mucho los primeros días, pero ya después de un rato, pues bueno, empiezas a estorbar en casa ajena. Eso uh-huh. es una realidad uh-huh. que tenemos que reconocer. Uh-huh. Hay alrededor de 3 millones de habitantes en Panamá y no hay una cifra oficial de cuántos venezolanos somos, uh-huh. pero la cifra puede oscilar entre 100 y 200 mil venezolanos. Imagínate. Esa es una cifra que puede entrar dentro del rango conservador. Uh-huh. Entonces, Ciudad de Panamá, que es el lugar donde están casi todos los venezolanos, tiene 2 millones de habitantes. Y digamos que hay
200.000 venezolanos en una ciudad de 2 millones de habitantes, quiere decir que pasamos a ser el 10% de la población. Claro. Características tiene nuestra población. Eso también es un aspecto muy importante, porque cuando tú te vas a un país como Estados Unidos, donde hay una clase media muy gruesa, la clase media es muy fuerte, y la clase media significa cualquier cosa, desde la señora que hace el servicio doméstico en una casa, hasta un pequeño o mediano empresario pasan a ser la clase media, con todas las características que eso implica, socioculturales y socioeconómicas. Uh-huh. En cambio, en Latinoamérica en desarrollo, la clase media es menos fuerte. En mercados en los que hay un oligopolio, donde hay 5 familias que gobiernan en lugar de y 5 familias que tienen los bienes de producción en lugar de 300 familias, Uh-huh. pues bueno, las características son distintas. Claro. Esas cosas hay que tomarlas en cuenta cuando uno hace el análisis. Somos 10% de la población probablemente en esta ciudad. La otra cosa que hay que analizar es qué característica tiene nuestra migración. No solamente las características emocionales, que tienen un papel importante, porque nosotros vamos por allí, somos unos desplazados de guerra, somos unos señores que vamos llorando un duelo. ¿Y cómo llora uno el duelo? Uno llora el duelo de la abuela que se murió diciendo lo buena que era la abuela. Uh-huh. Entonces, mira, qué fastidio esta gente que va por ahí llorando su duelo, porque son unos desplazados de guerra, diciendo que Venezuela es el mejor país del mundo. Uh-huh. No todo el mundo va a tener la misericordia o la compasión para entender que nosotros lo que vamos por allí por la vida es, los venezolanos no nos vamos de Venezuela, nos mudamos solamente, como dijo un día Luis Chatén, y eso es absolutamente cierto. Claro, pero más allá... Yo pertenezco a alrededor de 10 grupos de venezolanos en grupos de WhatsApp que se comunican todo el día, y eso es una sola, o sea, la gente pasa el día pendiente en Venezuela aletea una mariposa, y la comunidad venezolana en Panamá y en cualquier parte del mundo está enterada, tan enterada como los venezolanos. Por supuesto. Y nos pasamos el día y la madrugada enterados de cuando asaltan el edificio de Los Verdes, periodistas y no periodistas. Yo me quedo impresionada del nivel de información que tiene la diáspora venezolana, que no es periodista, saben más que nosotros. Claro, Ana, pero están de día y de noche. Lo que alegan los panameños y que hemos visto además en últimos videos, por ejemplo, hubo uno realmente vergonzoso, un caso de una persona que hizo sus necesidades, orinó en el aeropuerto allá en Panamá, y alguien lo estaba grabando y decía que era venezolano. Bueno, el propio aeropuerto desmintió que esa persona fuera venezolana. Es decir, pareciera que cada cosa negativa, cada actitud negativa, irrespetuosa que comete alguien en Panamá, se lo endosan inmediatamente a los venezolanos. ¿Es realmente así? Esa actuación de los venezolanos allá en Panamá es tan irrespetuosa, es tan violatoria de sus normas, que ellos están resintiendo eso, más allá de estarse lamentando y decir lo maravilloso que es Venezuela. Creo que eso sea verdad. Yo creo que la mayoría de la migración venezolana, y cuando digo la mayoría me atrevo a decir que podemos hablar de un 90% a 95% son venezolanos de bien, son familias de clase media, bien formados, personas que vinieron a trabajar aquí y a otros países del mundo. Sobre todo la migración incluye familias con niños pequeños, porque la mayoría de los desplazados de guerra va huyendo o vamos huyendo de la violencia, y la mayoría toma la decisión cuando tienen niñitos, por los cuales dice, bueno, yo a lo mejor yo no me habría ido, pero ya con niños la película es otra. Entonces esas son características muy particulares de esa migración. Los jóvenes que son recién graduados, que se van porque no han visto otra cosa y quieren ir a labrarse un futuro. Entonces, eso que tú estás diciendo también me da pie a hablar del otro punto, de cuáles son las características de nuestra migración. Ya te dije, somos muchos, ya te dije cuánto estorbamos proporcionalmente, porque bueno, no es lo mismo que tú llegues a una casa de 10 personas, te metas 10 personas en una casa de visita, que metas a 1 o a 2 personas en una casa de visita. Entonces, bueno, nuestro volumen ya comienza a incomodar, ya estorba. Y las características de nuestra migración también hace que no sea tan sencillo asimilarlo para un país en desarrollo. Sí, te digo, la mayoría somos venezolanos de bien, la mayoría venimos a trabajar, la mayoría estamos agradecidos y la mayoría tenemos un comportamiento cívico. Sí. Pero no somos una migración que, digamos, no somos una migración como la común,
de haitianos o nicaragüenses en otros países, de personas que vienen buscando trabajos de baja calificación. Porque representan Somos una migración. competencia importante para los panameños, los venezolanos. Somos una competencia, somos una competencia no solamente en el mercado, nos pueden ver de dos maneras. O sea, para esa clase media baja, somos una amenaza. Para, digamos, los amos del Valle panameño, los podría llamar de esa manera para contextualizar, somos una fuente de ingresos, o sea, somos un atractivo, somos una oportunidad porque venimos con nuestros pequeños o medianos recursos a invertir y a consumir, y eso, incrementando el consumo, pues genera una bonanza adicional también en el mercado. No es que gracias a Venezuela, Panamá está creciendo, no. Pero sí, acabamos de ver estudios de Ricardo Hausmann, que bueno, todo el mundo sabe, reconocido profesor en Harvard e investigador, y estudios del Foro Económico Mundial, que son muy recientes de este mes, que indican que la migración, pueden escuchar a mi bebé por aquí que está participando en la entrevista, mami upa, tenemos, es una hora menos en Panamá, por cierto. 7:18. Tenemos ese estudio del Foro Económico Mundial que acaba de salir la semana, o esta misma semana me parece, que dice que la migración es el gran secreto del crecimiento económico en Panamá. Sí, Ana, nos queda muy poco tiempo. Digamos, el sector socioeconómico y sociocultural, el estrato superior, está contento con la presencia de la migración venezolana en Panamá. ¿Por qué? Porque el venezolano en Panamá viene a ofrecer una mano de obra muy bien calificada, con estudios de cuarto nivel, o al menos de tercer nivel, estudios universitarios. Somos, como siempre hemos reivindicado, muy trabajadores, muy responsables, muy comprometidos. Estamos acostumbrados a toda la vida trabajar en crisis, y por lo tanto resolvemos cualquier cosa. Claro. No le tenemos miedo a ninguna dificultad. Y en el ámbito laboral eso se refleja. Y eso para la clase media o media baja es una amenaza. Claro, mira, nos quedan muy pocos minutos, sabes, bueno, de hecho, me voy a pasar un momentico, sabes los tiempos en radio, pero tú misma fuiste atacada por, defender, o no digamos defender, opinar sobre un caso de una venezolana que fue atacada en las redes sociales con su rostro por un periodista muy conocido allá en Panamá, porque supuestamente maltrató a una niña con discapacidad. Pues los medios obviamente pues se enfocan en ese tratamiento. Háblanos un poco de eso desde tu punto de vista como periodista. Muy breve, por favor, porque ya nos queda poco tiempo de entrevista. Ana, please. Ahora nos vamos a la médula del tema que tú querías abordar. Sin los antecedentes, imposible explicar esto solamente con el final. Si hay un sentimiento de xenofobia, tengo que decirlo, sí es un tema que vende, es un tema que vende, y cuando un tema vende es porque el público también lo compra, eso también hay que decirlo. O sea, si el sexo vende, si los desnudos venden, es porque el público lo compra. Si la xenofobia vende, es porque una sociedad compra el tema. Tú has podido ver cómo un medio de comunicación que acumula de 0 a 4 retweets en su cotidianidad, con este tema de un titular amarillista falso, absolutamente falso. El aeropuerto internacional de Tocumen tuvo que desmentir la noticia. Así es. Imagínense ustedes, el aeropuerto internacional del país tuvo que decir, no era un venezolano el señor que se hizo pipí en el aeropuerto, porque el titular del medio de comunicación decía, venezolano se orina en el aeropuerto de Tocumen. Así es. Y detrás de eso, 600 mensajes. Entonces, bueno, es un tema que en los medios y para los periodistas locales resulta ser una tentación, porque si tú pasas de tener 0 a 4 retweets cuando abordas cualquier tópico, pero cuando hablas, expones a un venezolano por su supuesto mal comportamiento, sea cierto o falso, genera 600 retweets de tráfico, es muy tentador. Es muy difícil que no caigas la próxima vez, que no caiga un periodista en la tentación de decir, oye, no, yo no voy a tocar ese tema porque ese tema de la xenofobia es un tema negativo, que se puede revertir, que se puede convertir en una espiral de violencia, que es lo que es la realidad. Pues sí, vemos reiteradamente algunos personajes públicos utilizando el tema de la xenofobia y señalando
acotando la nacionalidad, a veces en verdad y a veces en mentira, Claro. de venezolanos cuando ocurre alguna actuación indebida. Esa venezolana que tú dices, venezolana, esta fue la venezolana, publicó un periodista Sí, con la un foto y rostro. todo, que agredió a un niño Down en un parque. Ah. Y bueno, sí, era una venezolana, pero los venezolanos no somos así, los venezolanos no vamos diciéndole gafo a un niño Down en la calle. Claro. Eso es un caso aislado y es muy injusto que por un ciudadano que tiene un mal comportamiento, pues metan en el mismo saco a 31 millones de Sí, personas. ahí hay un manejo mediático, obviamente lo que dices que vende y definitivamente, pues como dices, es enfocarse además en la nacionalidad de la persona, no en el hecho en sí, sino en la nacionalidad y probablemente pues también inventar algunos casos para vender justamente pues información. Ana, se nos acabó el tiempo, sabes cómo es radio, eres una mujer de radio, pero te agradecemos muchísimo estos minutos de conversación y que nos hayas dado tu punto de vista como venezolana allá en Panamá. ¿Aló? Sí, gracias Ana, a ti por todo este tiempo para abordar el tema. Seguro, Ana. Seguimos tus pasos a través de @Ana Villalba en Twitter y Ana Karina Villalba en Instagram. Mil gracias, Ana. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo Gracias, Ana. caluroso. Ana Karina Villalba, periodista venezolana.